Pustinia, audio 15. A propósito del prójimo. Primera parte. Los rompehielos de Dios. No podemos negar que tenemos sed de Dios. Siempre la hemos tenido, pero en la actualidad, a lo largo y ancho de nuestro apostolado, a lo largo y ancho del mundo, lo sentimos mucho más. En todas partes la oración aparece como un incienso que se eleva hacia Dios de cada corazón. Parece que todos nos hemos puesto de verdad de pie y nos hemos comprometido a emprender la ruta que nos pone en peregrinación conforme al mandato recibido. También se ha cumplido el tiempo para nuestros espíritus y corazones de abrirse plenamente al soplo y al fuego del Espíritu Santo. No se puede negar que el resplandor del Espíritu se refleja por doquier y entre nosotros, en el apostolado de Madonna House. De una forma curiosa, misteriosa y muy especial, debemos prepararnos para ponernos nuevamente en camino hacia una cumbre más alta. Quizá debería decir, mejor en camino hacia una nueva dimensión del amor y del servicio. La visión que aparece ante mí o que crece en mí estos días es un poco diferente y se presenta como una nueva dimensión del amor, como una peregrinación hacia un plano más elevado de la misma montaña. Fíjense en lo que les digo. Creo que entramos a la edad de los hielos. No pasará mucho tiempo antes que el Canadá y los Estados Unidos, prácticamente el mundo entero, exigen a sus gobiernos la responsabilidad de lo que nosotros llamamos obras sociales y de caridad. Yo llamo a esto la era glaciar, porque las obras sociales y caritativas deben ser hechas con mucho amor, ternura, comprensión, compasión, delicadeza. No siempre es así, pero también es cierto que a veces sí lo es. En un porvenir muy próximo, todas las palabras que he mencionado más arriba serán suplantadas por una sola: eficacia. Eficacia es una palabra muy fría como burocracia. Seguramente que nadie morirá de hambre, nadie perecerá por falta de asistencia médica. Suecia, Dinamarca, Noruega, por ejemplo, son ejemplos de ello. Los ancianos, los bebés, los niños, las edades intermedias reciben la atención necesaria y competente. En esos países no existe pobreza como la que nosotros hemos conocido o conocemos. Pero en todos esos países existe una frialdad terrible, helada, que produce en las personas soledad, alienación y un creciente número de suicidios. Tenemos que ayunar, orar, despojarnos de nosotros mismos para adquirir corazones puros, corazones de niño, capaces de ver a Dios y penetrar en esta edad glaciar. Debemos transformarnos en los anunciadores y portadores del fuego del Espíritu Santo, pues solo el fuego funde el hielo. Este será nuestro papel en un porvenir no muy lejano. Debemos prepararnos a ser los rompehielos de Dios y estar dispuestos a ser el albergue de Dios para esos millones de gentes que se van a encontrar a partir de hoy gimiendo, heridos y solitarios. Debemos ser rompehielos, pero con el corazón tan lleno de amor de Dios y del hombre, tan lleno del fuego del Espíritu Santo, que podamos penetrar en ese frío terrible que nos envuelve ya y que va a aprisionarnos cada vez con más fuerza el corazón de los hombres. En el futuro acudirán a nosotros oleadas de gente. No vendrán a pedirnos de comer o a que les vistamos o un techo. Vendrán porque habrán comprendido que el hombre no vive solo de pan, pero pongámonos en guardia para saber discernir bien. Habrá riesgos, por ejemplo, con los drogados, los violentos, pero la fe nos haya de ayudar a superarlo. Los jóvenes vendrán a buscar corazones que escuchen, vendrán a buscar las llagas de Cristo, las únicas que pueden curarlos.
Nuestros jóvenes tienen necesidad de tocar antes de creer. Y es necesario que nosotros tengamos estas llagas para podérselas mostrar, que ellos las puedan tocar y a su vez ser tocados y curados por Cristo. Es preciso que estemos preparados, pues esa hospitalidad será la que hemos de ofrecer al mundo gracias al fuego del amor. Veo cómo viene a nosotros una multitud desde todos los rincones del mundo y cómo llama a nuestras puertas. Es preciso disponerse a que multitudes con los pies sucios o limpios, con el corazón herido y el alma hambrienta, atraviesen nuestro corazón. Vendrán hombres y mujeres que querrán sentir y tocar a medida que vayamos avanzando hacia el absoluto. Nos transformaremos en rompehielos de Dios y así aportaremos fuego y calor en un mundo frío, cada vez más mecanizado, en el que se toman precauciones competentes y eficaces. Hemos sido elegidos para una nueva dimensión del amor, para entrar en esta soledad del hombre moderno, esa sociedad glaciar de mañana, y ser los rompehielos de Dios y sus albergues para todo aquel que está herido o aterido, a fin de que nuestro amor pueda reconfortarlos. Hablen en lenguas. Me encontraba yo un viernes en la pustinia, oré durante un buen rato. Solo tenía conciencia de un gran vacío, de una nada interior. Lentamente, muy lentamente, una idea fue tomando forma. Primero era algo amorfo, luego fue delineándose poco a poco. La palabra que el Señor me enviaba era: ve, habla en lenguas. Por curioso que pueda parecer, no acepté inmediatamente esa palabra, pero pensé un buen rato, meditándolas. Eran muy importantes para mí, pues como rusa que me había sentido siempre muy inclinada a suplicar el don de lágrimas más que el don de lenguas. Las palabras y la frase persistían y yo seguía meditando. He aquí cómo percibí yo las palabras que me dirigió el Señor. Hace mucho tiempo los hombres, en su orgullo y su arrogancia, amasaron ladrillos y mortero para levantar una torre que alcanzara el cielo, con idea de probar al Señor que eran capaces de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. Pero el Señor bajó a mirar a esos hombres y a su torre y se disgustó mucho. Manifestó su desagrado enviando a los hombres un don de lenguas. No era propiamente un don, sino un castigo por el que de repente cada uno se puso a hablar con lengua diferente. Como ya no podían entenderse, la torre se quedó sin construir y con el tiempo todo fueron ruinas. Era un monumento levantado al orgullo, a la locura y a la arrogancia, una advertencia al hombre para que no se valorase según lo que podía producir. Pero les sobrevino una gran tragedia mucho mayor. Por su desunión no podían alabar a Dios. Pasó el tiempo y un profeta predijo una nueva era y un día de Yahvé. Su nombre era Joel. Tenía un mensaje para el pueblo de parte de Dios. Sabrán que estoy en medio de mi pueblo, en medio de Israel, que yo soy Yahvé, su Dios, que no tengo otro igual. Un pueblo que no se verá ya más decepcionado. Voy a derramar un espíritu sobre todo el género humano. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre los esclavos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en esos días. Voy a hacer prodigios en la tierra y en el cielo. Joel 2, 27, 3, 1, 3. Pasó más tiempo. El día de Pentecostés, predicho por Jesús a sus apóstoles, llegó. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de un viento que sopla impetuosamente e invadió toda la casa donde residían. Y aparecieron sobre ellos como lenguas de fuego, una sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar las maravillas de Dios, expresándose cada uno según el don del Espíritu. Hechos 2, 1, 4. Parece que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se ha preocupado mucho de palabras, de lenguas.
Hay en la palabra y en el lenguaje algo evidentemente muy importante y santo. La Torre de Babel es un signo de división, de resquebrajamiento, de alejamiento de Dios. Ha sido transferido el mandamiento del amor de Dios y del amor al prójimo. Me pareció, en mi reflexión hecha en Apustinia, que a través de toda la historia del crecimiento del hombre, existe una especie de unión, de unidad. Todos los hombres, en todos los tiempos, han creído en alguien mayor que ellos. Todos los hombres han alabado a Dios. No debemos detenernos en las diferentes formas en que ha cristalizado tal alabanza o creencia. El hecho esencial es que el hombre ha creído, que el hombre ha orado. En medio del camino recorrido por una humanidad en creciente desarrollo, nuevamente se ha aproximado al hombre una serpiente y ha tratado de ofrecer su fruto tentador. Sois iguales a Dios. Algunos han mordido la fruta, volviéndose arrogantes. Han decidido mostrar a Dios que eran capaces de llegar hasta Él mediante una torre construida con manos de hombres que alcanzaría el cielo. Las cosas no han cambiado mucho. La misma invitación y la misma respuesta, solo que esta vez el hombre ha perdido el lenguaje del amor que se dirige a cada hombre en su propia lengua, que se desparrama por el mundo en todos los idiomas. En mi Apustinia veía cómo el amor hablaba todas las lenguas y cómo después desaparecía porque había muchos hombres que no querían amar ni aceptar el amor. Terminé con cansancio de tanto pensar en la Torre de Babel como signo de la confusión y división entre los hombres, de la violación de la fe y de ese estallido del culto y de la alabanza de Dios, de ese desmenuzamiento del amor de cada uno para con su semejante. A pesar de todo, continué mi oración, porque en alguna parte, en el fondo de mi conocimiento, sabía sin saberlo, comprendía sin comprenderlo, que Pentecostés era el don hecho por el Dios de la salud. Él nos había dado un defensor, pero también alguien que nos curara. Había enviado a su Espíritu para hacer nuevas todas las cosas. Mi corazón se alegró. A cada uno debo hablarle en las lenguas del amor. Por amor a mi prójimo se encarnará el don de lenguas, como se llenará de carne este esqueleto. No se trata solamente de que hombres y mujeres vayan a hablar en lenguas desconocidas, a reuniones de oración, aunque no tengo nada contra todo esto. He experimentado profundamente en mi Apustinia, con una especie de angustia al mismo tiempo que de alegría, que las lenguas que de verdad hemos de hablar son las del amor. Es una exigencia de nuestra fe. Nosotros tenemos fe porque creemos. Hablamos, como dice San Pablo, la fe viene de oír. Debemos hablar porque debemos amar. Nuestra palabra es un don de Dios. Recuerden que Él ha dicho, abran la boca y yo se las llenaré. Hay personas que reciben muchos carismas. Cuanto más vayan multiplicándose estos carismas, más gracias y gloria rendirán los hombres a Dios. He percibido claramente que debemos penetrar en una dimensión de la fe que acaso sea nueva para nosotros, una dimensión que nos hará caminar por un sendero aún no pisado, en donde el don del Espíritu, el don de lenguas, se traduce en don de amar para cada uno de aquellos con que nos encontremos. Por eso, hablar en lenguas se ha transformado para mí en un don de amor. Comprendo que antes de poder ofrecer este don a mi hermano, debería abrir las dos manos, disponerlas en forma de copa y elevarlas para recibir en ellas el don de la Santísima Trinidad. El don de lenguas se nos concede a cada uno en todo momento, porque no hay que olvidar que es un don de amor. Lo que parecía destruido por Dios el día en que los hombres levantaron la Torre de Babel fue ofrecido a los hombres para levantar una torre de amor, una escalera de amor, no solamente para alcanzar el cielo, sino para traspasarlo y volver a caer en la tierra. El reino de Dios, que es el reino del amor, comienza aquí, abajo, desde ahora. Fue en ese instante cuando comprendí que el don de lenguas
o el don de la palabra se concede a los que son silenciosos y saben permanecer en paz y a la escucha de Dios. El silencio y la paz son la cuna de la palabra. Después, consideré las cosas más atentamente. La palabra cuna me pedía una gran atención interior y recurrí a María, la Madre de Dios. Pentecostés es también la fiesta de María, pues el Espíritu Santo la cubrió realmente con su sombra, y por obra y gracia del Espíritu Santo entró en su seno. Era la esposa del Espíritu Santo. Pensando en María comprendí por qué las palabras escucha, silencio y espera caían en mi corazón como las gotas de un extraño perfume. Ahora escuchaba yo lo que escuchaba María, lo que esperaba, lo que amaba. Comprendí también, aunque de una forma vaga e imprecisa, que no se trataba de la cuna de mi corazón, era la cuna de su seno, el de María, de donde salió aquel que es don para todos los hombres, sea cual fuere la lengua que hablen. Comprendí en ese momento que en realidad el don de lenguas es el mismo Jesucristo, que es amor, y desde que estoy hablando del don de lenguas, hablo de Jesús, hablo del amor, del Padre y del Espíritu Santo. En una palabra, hablo de la Trinidad. Jesucristo es el don porque nos revela y nos explica a su Padre. Lo que en nosotros era orgullo y arrogancia ha sido curado por el amor, por Dios, por Jesucristo. A pesar de que no dejamos de intentar levantar torres de Babel. El simple hecho de pensar en esto nos hace dar gracias a la Trinidad, en particular al Padre, por habernos amado hasta el punto de haber enviado a su Hijo, que era amor. De suerte que nosotros pudiéramos comprender que el don de lenguas es el don del amor. Vuelvo a repetir que no significa hablar emitiendo ruidos extraños, sino amarse los unos a los otros, pues el amor trasciende toda palabra. El amor brilla en un apretón de manos. Si los hombres se transforman en íconos de Cristo, el amor resplandecerá. Si pedimos el Espíritu y después olvidamos que estamos en oración porque hemos sido absorbidos por Él, entonces nos transformamos en oración y el don de lenguas se interioriza. Cualquiera que se nos aproxime comprenderá ese lenguaje. No se trata de que nos demos importancia, sino que Dios se manifestará en nosotros. Así las gentes que nos rodeen estarán atentas y descubrirán nuestro don de lenguas. Oirán la palabra de Dios directamente en el hombre o por mediación de otros hombres. El don de lenguas sobrepasa toda medida, porque es el don de Dios. El don de lenguas debe traducirse en palabras. Como dice San Pablo en el pasaje ya citado, creo y creo porque he escuchado. Su forma de hablar, lo mismo que la del resto de los apóstoles que habían recibido el don de lenguas el día de Pentecostés, era clara y transparente porque amaban o porque habían comenzado a amar. El amor es quien consigue todas esas cosas, el amor y la fe. No tengamos miedo de hablar en nuestra propia lengua o en lenguaje de nuestro cuerpo. Dios lo hará comprensible a todos. Cuando nosotros comencemos a hablar en lenguas por la gloria de Dios, se producirá en nosotros un milagro que sobrepasará todo conocimiento. Nosotros dejaremos de hablar y es Dios quien hablará. Por eso todos se entusiasmarán. Para ellos será un testimonio de que otro ser humano, un humano, hermano, hermana, vive en completa intimidad con Dios. Se ha sometido totalmente a Él. Ha creído que su propia lengua puede transmitir la palabra de Dios al corazón del otro. Quienes hablan han creído en el Señor, han abierto su boca y le han permitido expresarse, aunque sus palabras fuesen como un fuego en su corazón, un fuego que parece calcinar todo lo que toca. Sin embargo, cuando terminan de hablar, saben que ese fuego es del Espíritu Santo. El fuego descendió sobre la cabeza de los apóstoles. Hoy nosotros también queremos hablar en lenguas, pero antes debemos dejarnos purificar por ese fuego que volverá a salir por nuestras bocas. A medida que en el transcurso de mi meditación iba desarrollando todo esto, experimentaba una alegría tal que apenas si podía contenerla. Comprendía que Él
enviaba su Espíritu a través mío, a través tuyo, a través de cada uno. Sabemos que por poco que cooperemos con el Espíritu, renovamos la faz de la tierra. También comprendí en ese momento el porqué de mi estancia en la pustinia y lo que el Señor me quería decir cuando me ordenaba: ve y habla en lenguas.